La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio los saluda nuevamente a través de nuestra página en Facebook Ustra Colombia. Como lo anunciamos hace pocos minutos, nosotros continuamos hablando con los candidatos al Consejo de Bogotá 2020-2023 con el fin de crear espacios desde nuestra central del trabajo CTU Ustra para que los trabajadores conozcan las propuestas de los aspirantes al Consejo de la Ciudad y brindarle herramientas para que usted vote conscientemente. Para realizar este segundo análisis saludamos a María Mary Carrión, directora del Trabajo Decente de la Central del Trabajo CTU Ustra. María Mary, bienvenida. Buenos días, Leumann, buenos días, doctora Claudia y su equipo de trabajo. Complacida de tenerlos acá. Gracias. Bueno, como lo dijo María Mary hace pocos segundos, nosotros saludamos en esta oportunidad y agradecemos, por supuesto, por atender la invitación para todos los trabajadores del país a nuestra invitada el día de hoy. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario y candidata a magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, coautora del libro Seguridad Social, temas esenciales, que próximamente será publicado por la Universidad de La Sabana y expuesto en la próxima Feria del Libro. Representó a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ante la Subcomisión de Concertación en asocio con el Gobierno Nacional, formulando la política pública para el trabajo decente en Bogotá. Además, trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como consultora en asuntos laborales y políticas del empleo. Ella es Claudia Guauque, candidata al Consejo de Bogotá 2020-2023 por el Partido del Centro Democrático Alternativo. Bienvenida a los micrófonos de CTU Ustra Radio. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes. Bueno, iniciemos, Claudia, hablando, además de toda esta excelente hoja de vida, ¿quién es Claudia Guauque? Bueno, Claudia Guauque es hija de padres boyacenses que llegaron hace 35 años, creo que como el 90% de los bogotanos o de los padres de los hoy bogotanos y ciudadanos, a buscar mejores oportunidades y oportunidades mejores de las que tenían en su región. Sin muchos recursos, como ya lo dijiste, terminé la carrera de Derecho en la jornada nocturna, me desarrollé profesionalmente y ahora, como una ciudadana más un poco inconforme con lo que está pasando, pretendo llegar al Consejo de Bogotá, pero no con un solo propósito, y es devolverle la razón de ser a la política, y es liderar esas causas reales que hacen falta en Bogotá, y es realmente trabajar por esas problemáticas y buscar las soluciones de alternativa que den respuesta a esa problemática que hoy vivimos los bogotanos y que realmente se han olvidado. Doctora Claudia, hemos revisado sus ejes temáticos y vemos además por su trayectoria que ha estado muy inmersa en todo lo relacionado con temas laborales. En relación con el derecho a asociación y ante la problemática que presenta actualmente el Distrito Capital, que nos referimos a más de 12.000 trabajadores contratados por OPS, ¿cuál sería su propósito desde el Consejo de Bogotá para mejorar esta situación? Bueno, Mary, yo te quiero contar un dato. Nosotros estuvimos no solo formulando la política de empleo, sino recientemente le consulté a la oficina jurídica del distrito si había sido condenada por aquellas contrataciones irregulares, como lo acabas de mencionar. Y me dio un dato escalofriante, y realmente me dijo, sí, he sido condenado, pero además a 122.000 millones de pesos. ¿Y esto qué nos muestra? Que estamos de alguna manera, el distrito, diciendo, no contrato a través, digamos, de una contratación regular o formal, sino por OPS, pero está luego siendo condenado a sanciones, a intereses moratorios, a pago de acreencias y demás, que lo que necesitamos es no precarizar el empleo. Nosotros tuvimos la oportunidad, y digo nosotros porque en ese momento estaba con la Organización Internacional del Trabajo y formulamos la política de empleo con otros actores importantes, y le propusimos al distrito que buscáramos la manera de generar mayor recurso para, en efecto, acabar y de alguna manera reducir esas OPS, que dejar puntualmente aquellas que sean necesarias, porque la OPS tampoco es satanizarla, es necesaria en algunas ocasiones, cuando obviamente no se vayan a desarrollar actividades misionales de la entidad, pero sabemos que esta figura jurídica ilegal que existe se ha, digamos, mal usado por algunas entidades del distrito y lo propusimos, pero lo más triste es que no ha pasado nada con eso. En su momento salió el decreto, el 380, que aprobó la política pública de trabajo decente, que debió haberse ejecutado por este gobierno, por el gobierno actual del distrito, y no ha pasado nada. Así que mi apuesta principal, Mary, para todos los oyentes, es que esta política sea una realidad, y es como le llevamos más presupuesto a las entidades para reducir, repito, estas OPS y dejar de precarizar el empleo y quitarle los derechos laborales a los trabajadores bogotanos del distrito.
Eso quiere decir, doctora, entonces que usted hace una apuesta por la ampliación de las plantas en debida forma. Perfectamente. Es decir, ¿le apuesta a la estabilidad laboral del Distrito Capital? Así es, porque la gran excusa siempre de los administradores es no hay recursos. Sí. Pero esa es una excusa porque mira cuánto hemos sido condenados, como te digo, 122.000 millones de pesos. O sea, la plata está. Lo que pasa es que hemos tenido malos administradores y malos tomadores de decisión. Así que aquí el tema es ampliar la nómina, claramente, reducir, repito, a lo necesario los contratistas, que repito, no es sacarlos, sino es vincularlos formalmente a la entidad para que tengan todos sus derechos laborales. Y acá no estamos hablando cosas que sean imposibles. El Estado y la ley colombiana y el Código Laboral establece que son derechos laborales, son derechos laborales que el distrito ha sido condenado. Repito, así que para evitarnos seguir perdiendo dinero, ¿por qué no le damos esos derechos laborales a los trabajadores? Que el distrito es el que primero tiene que dar ejemplo para que haya un empleo formal en la ciudad. Estamos pidiéndole a los empleadores y a los empresarios del sector privado que vinculen formalmente, que no dejen de pagarle sus carencias laborales, y el distrito es el primer violador de los derechos laborales. Entonces, eso no puede pasar, y como concejal esa va a ser mi apuesta, porque no solo tengo, digamos, en el ADN la política pública de trabajo decente, sino porque en algún momento también fui contratista, y sé cómo a los contratistas se les violan todos los derechos, se les exige un horario, hay una subordinación, no se les reconoce realmente ni prima ni vacaciones, y después de 20 años de estar dando toda su vida laboral, le dicen un día, exacto, de un día a otro, un espaldarazo y que esté muy bien y gracias. Eso no puede pasar en Bogotá, repito, como de referente del trabajo decente del país. Bueno, y reforcemos un poco, Claudia, sobre esas propuestas frente al sector privado, los trabajadores, como usted bien lo decía, el sector privado, cómo fortalecer el trabajo decente en estas entidades privadas. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es buscar incentivos tributarios. El empresario y, digamos, los grandes generadores de empleo en Bogotá vienen en un crecimiento moderado, y digo moderado, es muy lento. Por eso las altas tasas de desempleo. Estamos con la tasa históricamente reportada más alta. 600.000 bogotanos y ciudadanos están sin empleo. ¿Y por qué? Porque sectores como la industria, como la infraestructura, como el comercio no han crecido lo suficiente. Así que lo primero es impulsar para que en efecto ellos crezcan, y la única manera que el empresario dice yo puedo crecer es también flexibilizándole un poco este esquema tributario que existe en la ciudad. Y el Consejo tiene dos grandes brazos en los que se puede mover en este tema. Uno frente al impuesto del ICA y el otro frente al impuesto predial. Entonces es como le decimos a ese empresario que de vincular trabajadores, y hay un punto muy importante acá, y es quiénes son los mayores desempleados en la ciudad. Obviamente los jóvenes y las mujeres. Y es como le decimos a ese empresario que de vincular más mujeres, que de vincular a aquellos jóvenes que no tengan experiencia, o que si lo tengan sean jóvenes, pueden ellos tener una reducción de impuestos en estas dos posibilidades, repito, ICA e impuesto predial. Obviamente hay que generar un esquema integral de reducción de impuestos, que en su momento ya lo revisaremos, pero es eso, cómo incentivamos al empresario para que él crezca, porque en la medida que él crece, el empresario vende más, va a necesitar más trabajadores, pero también decirle que es importante que haga una formalización y una contratación con todas las de la ley, como decimos, para que en efecto no luego este trabajador vaya y lo demande y termine muy seguramente llevando a liquidación su empresa por no haber contratado de la manera que debe ser. Usted toca un tema bastante importante, que es el fortalecimiento de la participación de la mujer en el mundo del trabajo. De la totalidad de los concejales en las elecciones del pasado 2015, solo el 22% de las curules fueron ocupadas por mujeres. ¿Cuáles cree usted que son las causas para esta baja elección de mujeres a través del voto popular, y si considera que esta cifra puede aumentar o disminuir este año? Bueno, yo estoy muy esperanzada en que va a aumentar, pero hay una realidad, y es que la política es un mundo muy masculinizado. Y no está mal ni está bien, pero ¿qué es lo que significa esto? Que siempre se busca para estas instancias de poder al hombre. Los hombres terminan respaldando directamente al hombre, y es donde tenemos aquí que hacer una invitación también a que le apuesten a la mujer, y eso lo estoy viendo en estas elecciones. Hay grandiosas representantes políticas y lideresas que estoy segura que este va a ser un cambio, y en las calles yo lo estoy viendo, ¿sabe? Me dicen, mire, yo espero, y la mujer definitivamente es la mejor administradora, es la menos proclive a la corrupción, y eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Exacto, organiza mejor la casa, es mucho más
más apasionada y las emociones en política son muy importantes porque nos tomamos todo de corazón, con entrega, y cuando vemos que en efecto eso se refleja en una gestión pública, vemos también cómo se recupera la confianza en estas, repito, representantes políticas. Así que yo he visto, y en las calles, repito, siento que tenemos muy buen recibo y esa cifra va a aumentar, y así lo espero en estas elecciones. Doctora, bueno, ya para terminar de pronto con el tema relacionado con el trabajo, me gustaría hacerle una pregunta que me han dirigido a mí todos mis afiliados, a los que yo represento, y es, ¿qué va a pasar con la informalidad que se tiene en el Distrito Capital? Como lo ha dicho Leumann, y además lo ha dicho usted, las estadísticas arrojan un alto número de mujeres trabajando en los semáforos, en las calles. Además, eso trae una consecuencia, y es la exposición de los niños menores de edad en calles. ¿Sí? El microtráfico se presta para muchas cosas. ¿Cuál sería su política desde Consejo sobre esa problemática de la informalidad acá en Bogotá? Mira, Mary, acabas de dar en un punto muy sensible en Bogotá y que en efecto está pasando, y es aquí el formal no puede ser el gran agresor del informal. Aquí no podemos manejar dos bandos. Es como más bien incentivamos a este informal, que es un emprendedor que sencillamente tuvo que salir a las calles porque es que vio su nevera vacía, porque es que vio a sus hijos que le pedían de comer y no tenía empleo. Y acabamos de dar en el punto, mi Mary, de algo que estamos diciendo, y es: Bogotá no nos genera las condiciones de empleabilidad. Como no genera empleo, porque lo que genera es un empleo precario, como ya lo vemos, de las nóminas paralelas y las OPS, y como no encontramos muy seguramente empleo en Bogotá, pues tenemos que salir a buscar, y yo prefiero, y aquí lo digo abiertamente, comerciantes informales que no personas que estén asaltando y que estén robando. Y lo que necesitamos aquí con estos comerciantes informales es cómo los incentivamos para que entren a ser formales. A nadie le gusta vender en la calle, a nadie le gusta sol, a la lluvia, estar expuesto. Entonces es como les damos realmente condiciones necesarias, y para eso es, con la Secretaría de Desarrollo Económico, les damos pequeños créditos a baja tasa de interés y sin bajo trámite, digamos, sin tanta tramitología, para que con ese capital semilla podamos acompañar también técnicamente a ese emprendedor a que desarrolle su emprendimiento, que si quiere ser un comerciante bajo la línea comercial que quiera lo pueda desarrollar, pero que el distrito haga un acompañamiento real. Y para eso también estamos nosotros impulsando nuestra propuesta fundamental en el empleo, y es hacer un sistema de georreferenciación como en su momento lo hizo España, y es identificar dónde está ese desempleado en Bogotá, cuánto tiempo lleva, por qué no consigue empleo, y hacerle una adecuación o un acompañamiento de identificación a esa competencia y esa habilidad, y buscar con el sector privado, que el Servicio Público de Empleo debe recopilar esas vacantes, pero no lo hace. Entonces es invitar a ese sector privado a decirle usted qué perfiles necesita, y de la mano con este gran banco de datos que vamos a tener de los desempleados, enganchar a este sector productivo con esa mano de obra que requiera. Y no solo eso también, sino cómo podemos, aparte digamos de este enganchamiento, adecuar esa mano productiva, esa mano de obra a lo que requiere el sector productivo. Te doy un dato: FedeSoft, que es el gremio de la industria de las TIC, ha dicho que requiere aproximadamente 56,000 profesionales en ingeniería de sistemas, programadores, que sepan de Internet de las cosas. ¿Y sabe qué me dicen los empresarios? Mire, nos toca salir con perifoneo a las calles a decir quién tiene este perfil para que pueda entrar a proveer los cargos. ¿Esto qué significa? Que no hay una política pública real en Bogotá, que se esté encargando de hacer el encuentro entre lo que requiere entre lo que requiere el sector productivo y lo que hay la mano de obra en Bogotá. Entonces, como no hay esta articulación real, esa es nuestra gran apuesta. ¿Cómo hacemos este enganche? Pero también decirle a los jóvenes, a los que están buscando qué estudiar, asesorarlos, acompañarlos, para que ellos tengan que trabajen en lo que quieran hacer o en lo que se formaron, y no en lo que les toque, porque no hay oportunidades laborales en Bogotá. Claudia, de ser electa concejal de la ciudad, ¿cuál sería su gran proyecto? Principalmente el empleo. Esa es nuestra gran apuesta, buscar realmente que la política pública de trabajo decente y digno en Bogotá sea una realidad. Repito, esto ya se formuló, ya existe el decreto, el 380 del 2015, que lo formulamos, y lo formulamos desde el sector natural que concibe la política pública, y es el tripartismo. Lo formulamos los sindicatos, lo formulamos los trabajadores,
los empresarios y el gobierno acompañado de la OIT. Es decir, entonces, esto es una política hecha muy de acuerdo a lo que requiere Bogotá, que no ha pasado nada. Entonces, nuestra apuesta principal es a que esto, repito, con la actualidad, porque esto fue hace ya 3 años, se haga realidad y, repito, pues quizá una apuesta ya cumplida, y es que Bogotá no solo en el sector privado sino público también tenga una política pública decente, como lo ha hecho el gobierno nacional y el organismo internacional OIT. Bueno, doctora Claudia, aunque el tiempo, aquí ya nos podríamos apremia. quedar horas porque hay temas supremamente importantísimos para tratar, y desde el punto de vista nuestro como Confederación del Trabajo, pues mucho más, podríamos estar hablando horas y horas del mundo del trabajo. Pero hay una pregunta que no me perdonarían si no la hago, y es, una de las funciones del Consejo de Bogotá es la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Así es. ¿Respeta usted los humedales, las reservas naturales, las riberas de los ríos? ¿Estaría dispuesto usted a oponerse a esa aprobación de ser dañino para esas reservas y esos humedales y todo lo que últimamente ha sido noticia en Bogotá? Claro que sí. Y yo te digo algo, Bogotá realmente, para que tenga los humedales y tenga una reserva natural, debe hacer una inversión para recuperar y mantener estos estados naturales de estos grandes, digamos, reservas que tiene la ciudad. Así que, por supuesto, no tenemos que urbanizar lo que es urbanizable, pero estas reservas naturales tenemos que cuidarlas, pero para eso también invertirle, porque no podemos esperar que la naturaleza lo haga todo, tenemos que cuidarlo. Así que, por supuesto que nuestra apuesta será a oponernos a que, en efecto, si se piensa atentar, o el nuevo POT que tiene unos artículos que no son muy favorables para la Vanderhamen, ahí estaremos oponiéndonos, y claro que sí, cuenten con eso. La palabra aquí está dada. Doctora, una cosita más, y permítame insistir en lo siguiente. Esta confederación ha sido víctima de la discriminación, de la exclusión y del constreñimiento en materia de negociación colectiva, en especial en el distrito. El alcalde Enrique Peñalosa se ha negado tajantemente a convocarnos a negociar unos pliegos de solicitudes. ¿Estaría usted dispuesta a denunciar a todo aquel funcionario público que no cumpla con la ley, que atente contra los derechos y garantías sindicales de las organizaciones? Esto amarrado a que no solo es una violación de derechos, sino que se prestan para la corrupción, porque aquí para nadie es un secreto que hay 3 centrales tradicionales que se han cogido a mutuo propio y se sienten dueños de los trabajadores de Colombia, pero no es así. Nosotros somos una confederación que representamos 18.000 trabajadores a nivel nacional, y en Bogotá, bueno, no tengo el dato exacto, pero somos bien, tenemos una muy buena representación. En ese orden, nos duele profundamente que la alcaldía no dé el ejemplo para las demás entidades y esté violando ese derecho. No queremos acudir a los medios judiciales porque precisamente la OIT habla de fortalecer el diálogo social, la concertación y la construcción de confianza. Entonces, ¿estaría usted de frente contra esto? No me lo va a perdonar, pero tenía que preguntarlo. Tan bella. Y claro que sí, yo además he visto crecer la CTU desde sus inicios, desde también ver cómo no se siente identificada con las 3 que existen. Y al no sentir una representación, por supuesto hay que generar lo propio, y hay una ideología y una institucionalidad que hay que respetar. Y lo que tú has dicho es muy cierto, el diálogo social tiene que fortalecerse en la medida en que tengamos esa pluralidad de pensamientos y de actores relevantes. Por supuesto que ahí estaremos en la defensa, porque, como te digo, tenemos, aparte de haber liderado la política pública de trabajo, tenemos muy adentro lo que es el tripartismo y lo que es el diálogo social, y si no le damos apertura y no le damos vinculación a los actores y representantes de los trabajadores, como lo son las centrales, por supuesto ahí no estamos haciendo nada, estamos vulnerando y atentando ese derecho. Así que una real defensora desde ya, una vocera, por supuesto, en el Consejo de Bogotá, para que el diálogo social en Bogotá sea una realidad y deje de ser solo un texto escrito en papel. Gracias, el tema de seguridad, Claudia, es una de las preocupaciones más altas de los bogotanos. ¿Cómo fortalecer la seguridad en la ciudad?
Mira, llevamos aquí alrededor de tal vez 20 minutos y ya han asaltado 4 personas. En Bogotá cada 5 minutos están asaltando. Y esto definitivamente no puede pasar en Bogotá. Bogotá es una ciudad llena de obstáculos, no solo para conseguir empleo, como lo estábamos hablando ahora, sino para salir tranquilo a la calle. Así que lo principal ahí y nuestra gran apuesta es cómo logramos tener mayores herramientas para que los bogotanos nos podamos sentir tranquilos, que no salgamos con la zozobra de ser asaltados o robados. ¿Y qué nos ha dicho la policía? Porque esta, repito, es una iniciativa de los actores que viven a diario la inseguridad en Bogotá. ¿Y qué nos dice? Mire, cuando logramos aprender a alguien que comete algún acto que no está o que está al margen de la ley y lo llevamos al fiscal, lo primero que me dice el fiscal es: no hay prueba suficiente, nos toca retenerlos unas horas y dejarlos libres. Y eso lo que está generando es mayor impunidad y desconfianza en la institucionalidad. Así que para eso que estamos proponiendo, que la misma policía me lo está y lo pide, y es que en Bogotá las 4.000 cámaras que existen estén con el sistema de reconocimiento facial. Es decir, que sepamos cómo se llama la persona, identificación de la cédula, que alguna persona que cometa algún acto de estos, al momento de llevarse al fiscal, ya no diga el fiscal no hay prueba, porque la prueba va a ser esa imagen que lo está capturando. Y esa persona que piense cometer algún acto ilícito ya va a saber que está siendo observado, y que no solo está siendo observado, sino que va a ser tan efectivo esta imagen, que va a entrar en proceso de judicialización, y así ya va obviamente a evitar que se siga presentando este tipo de anomalías o este tipo de atentados contra la seguridad en Bogotá. Nuestra organización de primer grado, USTRAP, representa un alto número de educadores en la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas en materia educativa para ellos? Bueno, para los educadores finalmente es hacerles cumplir el acuerdo y sobre todo la convención colectiva. Primero. Segundo, ¿cómo le fortalecemos y cómo le generamos unas mejores condiciones de prestación de salud? Los docentes y los maestros en Bogotá definitivamente no podemos decirle: totalmente, vayan a dictar clases con tranquilidad cuando están enfermos y no encuentran una prestación de salud adecuada. Entonces, ¿cómo vigilamos que en efecto la prestación de salud sea como debe ser? Segundo, verificar qué está pasando con los recursos de los maestros, repito, no solo en el sistema de salud, sino también con el escalafón y con todas las prebendas salariales que deben tener, y hacer cumplir la convención. Esta convención ellos ya la han, digamos, consensuado con el empleador, así que lo importante es poder llevar esto a realidades y que los derechos laborales, tanto de los maestros como de todos los trabajadores del distrito, sean una realidad. Usted nos comentaba hace minutos sobre la importancia de la participación tripartita para la generación de políticas públicas. ¿Qué piensa usted de las organizaciones sindicales? Me parece que son los voceros directos de los trabajadores, los que representan los intereses y las dolencias de estos ante los empresarios, ante el empleador, en este caso pues el distrito, o los empresarios en el sector privado. Siento que son realmente aquellos esperanzadores de los trabajadores que muchas veces ven vulnerados sus derechos frente a un empresario que tiene una posición dominante, y es que o se calla o lo echo. Y si dice algo, entonces cuidado que o lo llevo o lo traslado, o sencillamente le mejore las condiciones. Y esas son las organizaciones, exacto, y esas son las organizaciones sindicales, aquellos, yo los llamo aquellos grandes defensores de los derechos de los trabajadores, donde le dicen: usted al estar cobijado acá va a encontrar realmente un doliente y alguien que va a defender sus derechos. Así que toda mi admiración y todo mi pleno respaldo cuando estemos allá en el Consejo de Bogotá, porque yo he sabido qué es eso, y como le digo, desde la OIT tuve un acercamiento muy importante, no solo con los empresarios, sino con los sindicatos, y sé qué es esa labor tan importante que hacen, y también qué batallas tan duras que tienen que dar. Así que necesitan muchos aliados para que la política de trabajo decente en Bogotá sea una realidad, y en mí van a tener una aliada. Okay. Bueno, doctora, hablemos ahora sobre, digamos que los temas de polarización. ¿Qué decirle a las personas bogotanas que aún son escépticos del Centro Democrático? Mire, yo digo que todos los bogotanos estamos, y digo todos porque yo me recorro Bogotá a diario, están cansados de la polarización. La gente realmente quiere escuchar propuestas, quiere escuchar hacia dónde va el rumbo de la ciudad. No quieren seguir escuchando 50 años más de la avenida longitudinal del occidente, 60 años más de un metro que hoy estamos viendo si se hace elevado o subterráneo. La gente no quiere divisiones, la gente quiere realmente propuestas, y propuestas realizables. Ya Bogotá es informada, las redes sociales han permitido democratizar el conocimiento, y eso permite que ya no se nos metan, como decimos, los dedos a la boca. Así que la polarización sencillamente en Bogotá yo la estoy viendo cada vez más reducida, porque los bogotanos quieren es alguien que llegue a hacer propuestas reales y realizables.
Bueno, Claudia, las personas que sin duda nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo y quieren conocer más sus propuestas, ¿dónde lo pueden realizar? Bueno, a todos muy cordialmente invitados a que nos visiten en nuestras redes sociales. Nuestra página es waukeporbogotá.com y nuestras redes sociales son Claudia Wauke. A todos muy cordialmente invitados y pedirles desde ya que nos consideren como su candidata al Consejo, que nos acompañen con su voto este 27 de octubre, marcando el número 8 de la lista del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. ¿Por qué pues tomó la decisión de meterse en la política cuando bien lo decía que es un tema pues bastante complejo para la mujer? Porque siento que las mujeres tenemos un reto en Bogotá y una obligación, y es entrar a estos escenarios donde muchas veces está permeado y tal vez no se permite el acceso a él. Es decir, están muy cerrados, así que siento que las mujeres necesitamos hacernos partícipes de estos escenarios. Uno, dos, porque más allá de ser mujer, siendo una ciudadana como tal, siento la obligación de habitar la política, pero habitarla con el real propósito de devolverle la razón de ser. Y más allá de buscar un puesto, más allá de buscar una oportunidad laboral, es qué necesitan los bogotanos, cuáles son las luchas reales que tenemos que dar. Y mi lucha siempre ha sido pelear por el empleo, pelear por unas oportunidades laborales adecuadas y pelear porque el empresario esté mejor y que el empleado esté mejor. Así que, pues, si no entramos a estos escenarios donde se definen las políticas públicas y donde transformamos la sociedad, no lo podremos hacer de ningún otro lado. Ahora, se podría hacer desde la tribuna periodística, donde estás aquí tú, desde la tribuna social, tal vez desde una fundación, pero para tener mayor enganche y tener resultados reales, necesitamos entrar a estos escenarios. Y la única manera en Bogotá es el Consejo de la Ciudad. Bueno, otra de sus líneas de trabajo es más comercio. ¿Cómo fortalecer el emprendimiento al interior de los barrios de Bogotá? Bueno, los comerciantes, y puntualmente hablemos de los tenderos. Los tenderos son aquellos que no solo conocen al vecino, saben qué se alimenta, sino también saben qué le sienta mal. Es decir, el tendero es el confidente, el amigo, el que le lleva el plato a la mesa. El que fía. Y es el que fía, el que le cuida la llave, y es cómo fortalecemos a este empresario tendero en Bogotá. Y el comerciante tendero en Bogotá padece de dos cosas puntualmente: es cuando necesita y tiene alguna emergencia económica, le toca muchas veces recurrir al gota a gota al prestamista, y esto no puede ser en Bogotá. Esto no puede ser que el tendero, que le está generando crecimiento a Bogotá, sino también está generando empleo, tenga que recurrir a estos mecanismos informales porque no encuentra una aliada en el distrito. Y para ellos, ¿qué estamos proponiendo? Para que no tengan que recurrir a estos mecanismos, que les demos algunos les demos opciones de microcrédito a baja tasa de interés a los tenderos. Y dos, ¿por qué no pensarnos en una Bogotá productiva 24 horas? Definitivamente Bogotá tiene que ampliar sus horarios de atención en el comercio, y si el comerciante vende más, pues no solo le va a generar mayor impuesto a Bogotá, sino va a requerir mayor empleo, mayor fuerza laboral, y va a contratar personas, así que va a generar, repito, oportunidades laborales. Entonces es cómo le generamos oportunidades económicas y cómo ampliamos los horarios puntualmente. Y una última que le digo, hay una persecución que los tenderos, los comerciantes, los de los restaurantes, carnicerías, están viviendo de muchas entidades del distrito, y es cómo también esa excesiva vigilancia está cada vez cercándolos más. Así que es cómo formular también una política de vigilancia hacia el comerciante, que no se sienta solo, que no tenga, como yo digo, que echarse la bendición cada vez que llega algún funcionario que le va a vigilar, sino que sea un comerciante informado, que sepa qué le van a pedir y que tenga sus papeles al día para que se evite sellamientos o se evite algún acto de corrupción para, en efecto, evitar que le cierren el negocio. Una de las propuestas también para fortalecer el comercio pues al interior de los barrios es el impuesto predial para los comerciantes acorde a su capacidad de pago. ¿Cómo va a ser eso? Mire, los comerciantes en Bogotá han visto crecer hasta el 300% sus impuestos. Totalmente. Y muchos realmente han tenido que cerrar porque pues ven cómo esta carga impositiva va llevándolos cada vez más a la quiebra. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ahí? Que en efecto se formule de alguna manera una reducción de impuestos en el impuesto predial para aquellos que puedan generar o empleo, como lo hablábamos ahora, en temas de
vincule mujeres o vincule personas que no tengan experiencia, que son los jóvenes, o incluso que contribuyan a problemas tan sensibles como la movilidad. Es decir, que aquel comerciante que cambie sus horarios de ingreso y de salida y que contribuya a que en efecto no todos lleguemos a las oficinas o a las empresas a las 8 de la mañana y salgamos a las 5 de la tarde, sino que contribuya con estas grandes problemáticas, puedan tener una generación de impuestos y de reducción de impuestos en estos dos frentes. ¿Y por qué no pensarlo? Hay un estatuto, o el estatuto tributario en Bogotá dice que incluso se debe revisar que el impuesto en Bogotá tiene que mirarse de la capacidad de pago máximo del IPC, y ninguno de estos dos frentes se ha analizado. Repito, no hay criterios objetivos que le diga al comerciante por qué su impuesto ha aumentado, así que es darle la tranquilidad al comerciante que se va a revisar en efecto cuáles son las razones del porqué del aumento, y segundo, darle la tranquilidad que la incertidumbre tributaria no puede ser algo que lo lleve a liquidarse o a cerrar su negocio, sino que va a tener una tranquilidad que en Bogotá, o si no es a su capacidad de pago, que es de acuerdo a lo que venda, segundo, podría ser como límite el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que ya lo establece el gobierno nacional. ¿Qué decirle, Claudia, a los jóvenes que están precisamente luchando para incursionar en el mundo del trabajo? Decirles que sigan formándose para lo que desean formarse, que necesitamos, y que así será nuestra apuesta, repito, trabajar como estos jóvenes que se están formando hoy, mañana tengan oportunidades laborales, que nuestra apuesta va a que si después de un año este joven, de haberse formado para lo que quiere, no encuentra oportunidades en el sector privado, porque no puede trabajar en el distrito, porque trabajar en el distrito no puede ser privilegio de pocos y tampoco puede ser aquel escenario de fortín político de algunos. Así que la tranquilidad es para los que se están formando, que sigan formándose y que tendrán una aliada en el Consejo de Bogotá para que puedan engancharse en el sector privado, o que si no se enganchan después de un año puedan trabajar en el distrito. ¿Usted cree que los jóvenes requieren procesos de orientación laboral? Claro que sí, y esa, repito, es nuestra apuesta. Claramente. Es como le decimos al joven, mire, realmente lo que requiere el sector productivo es esto. Adecúele. Yo le voy a comentar una experiencia. Hablaba hace poco con una joven que está estudiando una carrera y me decía, yo estoy estudiando algo que me gusta, pero la mayoría de ofertas laborales que encuentro es para gestores documentales. Y me va a tocar aceptar más bien esa oportunidad laboral, porque para lo que estudié no encuentro. Y eso es lo que estamos proponiendo en la ciudad, y es que se acompañe esa toma de decisión a ese joven, para que en efecto, repito, trabaje en lo que quiera trabajar y en lo que se formó, y no en lo que le toque. Así que necesariamente es necesario y es exigible en Bogotá que exista un acompañamiento para que no los jóvenes tengan que salir, repito, después de 5 años de haber estudiado, muy desencantados de esa formación, porque les tocó trabajar en algo que no. Exacto, en algo que no les gusta. Otro tema que encontramos analizando sus propuestas es incentivos para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. ¿Cómo va a funcionar eso y de dónde van a salir esos recursos? Bueno, mire, usted lo ha dicho, recursos en Bogotá hay. Mire, Bogotá ejecuta 25.000 millones de pesos al año. Es decir, prácticamente casi 100 millones de pesos en el cuatrienio. Mucha plata, y queremos decir dónde están esos recursos. Obviamente, a través de dónde o en qué, la Secretaría de Desarrollo Económico ya tiene unos incentivos para aquellos que están, digamos, desempleados. Pero ¿por qué no pensarnos en esto para aquellos jóvenes que se están formando? Y la idea es que el que quiera estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias, el dejar de comer no sea una opción para tener para el transporte. Y es como le damos un incentivo, no económico, sino en transporte, en tarjetas del SITP a ese joven, para que en efecto pueda desarrollarse profesionalmente, porque un ciudadano mejor formado… Pero en ese orden de ideas, ¿Transmilenio asumiría los costos de ese incentivo? Ahí miraríamos si a través de Secretaría de Desarrollo Económico, repito, que es el que lidera toda la política de empleo en la ciudad, o si sería Transmilenio. Lo que le digo es que aquí falta de recursos no es, y siempre esa es como la gran crítica o la gran oposición. Los recursos en Bogotá los hay, lo que necesitamos es encauzarlos mejor, identificar realmente en dónde está esa oportunidad económica para optimizar ese recurso y llevarlo a causas sociales como esta que estamos liderando. Doctora Claudia Guauque, por estos días la ministra del Trabajo se ha dejado ver en los medios de comunicación planteando la nueva reforma laboral y habla de flexibilización y de trabajo por horas.
esa es la gran preocupación de nuestros trabajadores. Entonces, igual Mary es un proyecto que también radicó sí. el Centro Democrático. Entonces uno diría, obviamente, cuando hablamos de lenguaje OIT, la OIT ha hecho recomendaciones enfáticas en fortalecer, en permitir el principio de progresividad, jamás el de regresividad. Y esta política, así como la vemos a vuelo de pájaro, decimos nosotros, es totalmente regresiva para los jóvenes, porque en primer lugar habla de una población entre los 18 y 28 años, si mal no estoy, que va a tener la posibilidad de trabajar por horas. Pero la gran preocupación es ese trabajo por horas afectaría directamente la estabilidad laboral, la carrera administrativa y la seguridad social de los colombianos, nuevos colombianos. Pues afortunadamente nosotros ya poco o harto nos vamos pensionados, gracias a Dios, pero esa es la gran preocupación de los jóvenes. Entonces decimos, si bien es cierto, el Distrito Capital tiene la facultad de formular sus propias políticas, pero también es una orden nacional. Estamos hablando de un proyecto de ley que presenta la ministra y que ya está discutiéndose. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué conoce de eso y qué nos podría como dar un parte de tranquilidad, decirle a los jóvenes si es así, no es así, o de qué se trata? Bueno, lo que bien lo dicen ustedes está en efecto en debate, hasta ahora es un proyecto de ley y realmente yo creo que el mundo del trabajo y este tema de la flexibilización tiene que darse muy a lo que requiere también la mano de obra. Yo, digamos que estoy tan en conversación con algunos jóvenes, los jóvenes ya no son Mary, ya no son Leumas que están de 8 a 5 en una empresa, ahora son muy o teletrabajadores en el mejor escenario, o son de ir a trabajar una par de horas. Y yo creo que también tenemos que ver que el joven, que es el millennial que estamos llamando, dices, oiga, yo quiero trabajar unas horas allá, ganarme unos pasitos, pero pensar en cómo viajo, o pensar también en que quiero montar una empresa, así que yo creo que va más encaminado a eso. El periodista tiene esas ganas. Va más encaminado a eso. Esa cómo fortalecemos también a esos emprendedores que mañana van a ser empresarios y van a también a generar empleo. Entonces, pues bienvenida cualquiera de esas situaciones, pero la parte de tranquilidad, mérito que le dices es, oiga, sencillamente es pensándonos en lo que están pensando nuestros jóvenes hoy. Y es que el joven, a diferencia de nuestros padres que buscaban una estabilidad laboral en una entidad durante 20, 30 años, el joven ahora quiere tener esa flexibilización y no quiere estar cumpliendo un horario y no quiere estar tampoco teniendo una subordinación. Así que va mucho más encaminado a ellos y es cómo logramos también que el mercado laboral se ajuste a lo que los jóvenes hoy buscan, pero obviamente respetando los derechos y las garantías laborales que no solo están instituidas en nuestra Constitución, en nuestro Código Laboral, sino también en los convenios que se han suscrito y pactado con la OIT. Bueno, ella es Claudia Guauque, candidata al Consejo de Bogotá 2020-2023. Muchas gracias por cumplir la cita a los trabajadores a través de los micrófonos de CTU Radio. No, Leumas, muchas gracias a usted. Mary, muchísimas gracias por esta intervención y por permitirme aquí hablarle a todos nuestros oyentes. Y la última invitación es convocarlos para que este 27 de octubre voten por el número 8 del Partido Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Votar por el número 8 es votar por alguien que sabe lo que tiene que llegar a hacer, que no va a buscar oportunidades laborales, sino que realmente va a liderar la causa del trabajo decente en Bogotá, que va a ser la vocera de los sindicatos y que va a ser la vocera de los trabajadores del distrito y de la ciudad en Bogotá. Así que invitados todos, número 8 de la lista Centro Democrático al Consejo de Bogotá. La invitación a ustedes es a estar muy pendiente, a analizar cada una de las propuestas de los candidatos al Consejo de Bogotá para el periodo 2020-2023, de igual manera a visitar nuestra página en internet www.ustra.org. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con un nuevo invitado, un nuevo persona que representa o que aspira a representar a los trabajadores en la ciudad. Un saludo a las regiones que nos ven. Aquí estamos. Ok. Entonces, ¿podemos hablar?